Hola a todos. Hoy queremos compartirles un tema clave dentro de la psicología junto con mis compañeros, Yurley López, Jennifer Jiménez, Girley Valentina Chávez, Jonathan Cortés y quien les habla, Jennifer Hernández Marín, estudiantes de psicología de la Universidad Iberoamericana, y tengo el gusto de darles la bienvenida a esta presentación. Vamos a explicar los diferentes tipos de comunicación celular, sus funciones, ejemplos y algunos avances científicos relacionados con este proceso tan importante para la vida. Bueno, ¿qué es la comunicación celular? Es el proceso mediante el cual las células envían señales entre sí, coordinan sus funciones. Este mecanismo es fundamental para que el cuerpo pueda mantener el equilibrio, crezcan entre sí, defenderse de enfermedades y reparen sus tejidos. Las señales pueden ser químicas o físicas y permiten que las células respondan adecuadamente a lo que ocurre dentro de nuestro cuerpo o el ambiente externo. Por ejemplo, cuando el cuerpo detecta una bacteria, las células inmunes se activan gracias a estas señales. Como afirman Albert, las células no viven aisladas, sino que constantemente reciben y responden señales del ambiente y de otras células. Comprender este proceso nos ayuda a entender mejor cómo funciona nuestro organismo y cómo prevenir o tratar enfermedades que alteran esta comunicación. La comunicación celular es esencial para la vida. Aporta mucho en psicología, medicina y biología. En estas imágenes observamos cuando nos cortamos, las células de la piel se comunican para activar la reparación del tejido, o que mientras duermes, gracias a la comunicación celular, tu cuerpo sabe qué hacer. No olvidemos que la capacidad de las células para comunicarse entre sí es esencial para el desarrollo, la inmunidad y la coordinación de funciones en los organismos multicelulares. Ahora los dejo con mis compañeros quienes continuarán con más detalles sobre el tema. Muchas gracias. Ya sabemos que las células envían y reciben señales, pero ¿cómo? Para ese apartado hablaremos de la comunicación intercelular, entendiendo así que es el proceso mediante el cual las células intercambian información entre sí para coordinar sus funciones y mantener la homeostasis del organismo. Este mecanismo es fundamental para el desarrollo embrionario, la respuesta inmunitaria, la reparación de tejidos y el funcionamiento general de los sistemas biológicos. Las células se comunican utilizando señales químicas, como hormonas, neurotransmisores y citoquinas que pueden ser liberadas al espacio extracelular y reconocidas por otras células a través de proteínas especializadas llamadas receptores. Esta interacción desencadena una serie de respuestas intracelulares que modifican el comportamiento celular, como la proliferación, la diferenciación, migración o apoptosis, de la cual nuestra compañera Jenny nos hablará más adelante. Ahora bien, existen distintos tipos de comunicación intercelular según la distancia y el tipo de señal, siendo estas la autócrina, cuando la célula responde a señales que ella misma produce, la paracrina, cuando afecta a células vecinas, la endocrina, cuando las señales viajan por el torrente sanguíneo a células distantes, y la yustaquina, que requiere contacto físico directo entre células. Comprender la comunicación intercelular es clave para entender tanto los procesos fisiológicos normales como las alteraciones que ocurren en enfermedades como el cáncer, la diabetes o enfermedades neurodegenerativas. La comunicación intercelular, hablemos de sus tipos y funciones. En contraste a la comunicación intercelular se refiere el intercambio de señales entre células diferentes. Ese tipo de señalización puede clasificarse en función de la distancia que recorre la señal y del tipo de interacción entre células. Teniendo así la autócrina, eh, es la célula que emite señales que actúan sobre ella misma a través de sus propios receptores. Este tipo de comunicación es crucial en procesos de regulación del crecimiento y diferenciación celular. Un ejemplo es la producción de factores de crecimiento por células tumorales que estimulan su propia proliferación. Tenemos la señalización paracrina, que implica la secreción de moléculas que afectan a células cercanas. Las señales no viajan grandes distancias, ya que suelen degradarse rápidamente o ser captadas por células adyacentes. Un ejemplo clásico es la acción de los neurotransmisores en la sinapsis neuronal o las citocinas en procesos inflamatorios locales. Tenemos la señalización endocrina, que se caracteriza por la secreción de hormonas hacia el torrente sanguíneo, la cual permite que lleguen a células blanco distantes. Un caso claro es la insulina producida por el páncreas y que actúa en tejidos como el músculo o el hígado para regular la glucosa. Los receptores hormonales pueden ser de membrana, como receptores de insulina, o intracelulares, como los receptores de hormonas esteroides mencionadas anteriormente. Por último, tenemos la señalización yustacrina. Esta requiere contacto directo entre células. En este caso, las moléculas señalizadoras no liberan al espacio extracelular, sino que permanecen unidas a la membrana celular y activan receptores en células adyacentes.
Este mecanismo es común en la diferenciación celular embrionaria y en la comunicación entre células del sistema inmunitario. Podemos concluir así que la comunicación celular es un proceso complejo, pero fundamental que garantiza la integración funcional del organismo, mientras que la intercelular abarca una diversidad de mecanismos según la proximidad de las células implicadas. Entender las diferencias y funciones de cada tipo, incluyendo sus receptores específicos, permite comprender mejor fenómenos tan diversos como la inmunidad, el desarrollo embrionario y la fisiopatología de enfermedades. Así es, compañero Jonathan. El mundo de la comunicación celular es un tema bastante extenso. En este momento voy a hablarles sobre la comunicación intracelular, la cual se refiere a la comunicación dentro de una misma célula, es decir, cómo una célula se comunica con su propio interior. Hay que hablar de que es importante esta misma para el crecimiento y el funcionamiento celular normal. Un ejemplo de esto es la señalización de hormonas esteroides, donde las hormonas como el cortisol se unen a receptores dentro de la célula para desencadenar respuestas, como la regulación de la transcripción genética. Vamos a hablar un poco de los aspectos claves de la comunicación intracelular. Entre ellos están las señales dentro de una célula, las cuales utilizan una variedad de señales internas que son para regular los procesos como la transcripción de genes, la traducción de proteínas y la señalización de vías metabólicas. Están los receptores intracelulares, que son moléculas de señalización que pueden unirse a receptores ubicados dentro de una célula, como lo son el citoplasma o el núcleo, desencadenando respuestas celulares. Están las vías de señalización intracelulares que a menudo se transmiten a través de cascadas de señalización donde una señal inicial desencadena una serie de eventos que conducen a respuestas específicas. Las moléculas señalizadoras son células que pueden utilizar diversas moléculas para comunicarse internamente como la proteínas, lípidos y gases. Está la importancia para la homeostasis, que es la comunicación intracelular, es esencial para mantener el equilibrio interno de las células y responder a los cambios según el entorno. Vamos a dar paso a los ejemplos de la comunicación intracelular, donde están las hormonas esteroideas, que tanto como el cortisol pueden difundir a través de la membrana plasmática y unirse a receptores intracelulares con el cistosol o en el núcleo, que desencadenan cambios en la expresión genética. También está el óxido nítrico, que es una molécula gaseosa que puede difundir a través de las membranas plasmáticas o modificar las actividades en enzimas dianas intracelulares. Está también la señalización de fosforilación y desfosforilación, que es la adición o la remoción en grupos del fosfato en proteínas que pueden modificar su actividad y transmitir señales dentro de la célula. Básicamente, en resumen, la comunicación intracelular es un proceso complejo y esencial para la vida celular, donde las células se comunican con sus propios componentes internos para regular sus funciones y responder a los estímulos. También está la comunicación intracelular, que es esencial para la regulación de procesos celulares como lo son el metabolismo, el crecimiento y la diferenciación, las respuestas a estímulos externos y la función celular normal de los seres humanos. A raíz de estas grandes investigaciones y de estos análisis tan detallados, la tecnología también quiso ser parte y aprovechar de dicho análisis para poder participar y contribuir a millones de procesos que hoy en día enaltecen la salud del humano. Entonces, a raíz de la investigación celular, ha sido fundamental en los procesos de diversos avances tecnológicos. La comprensión de la estructura y de la función de las células ha llevado a crear nuevas herramientas y nuevas técnicas a nivel de la ciencia. Número uno y uno de los más llamativos es la microscopía, que ha permitido encontrar diversos avances. Uno, en la superresolución, que son equipos que permiten visualizar de forma más detallada que otros microscopios convencionales. Tenemos también los cultivos de las células y adicional tenemos la medicina regenerativa, que es todo lo relacionado a la reparación, a la sustitución, a la regeneración de órganos o tejidos dañados o enfermos. Tenemos también que ha sido impulsado en la creación de nuevos tratamientos y nuevos diagnósticos para las enfermedades. También ha participado en las tecnologías de la información y principalmente enfocado en la ingeniería genética, entre otras áreas de la ciencia. Y también en cultivos celulares y en los marcadores de bioluminiscencia, que son más que todo participativos en la biología molecular y en la medicina, que como tal permite detectar y cuantificar la expresión de los genes o la actividad como tal de una enzima.
Ahora, vamos a especializarnos en 3 procesos o 3 avances específicos de la tecnología con la relación de la comunicación. En la posición número 1 de los avances tecnológicos vamos a colocar el microscopio, que es el más impactante a nivel de la historia. El microscopio se da a inicios o a comienzos del siglo XVI y se le da honor al holandés Zacharias Jensen, que fue la primera persona en crear un microscopio simple a raíz de un tubo con diferentes lentes. Luego de eso, a este ingenioso proyecto se le une un inventor llamado Magno Galileo, luego un naturalista que se llama Swanderman, un botánico que se llama Grube y los anatomistas Graf y Guild. Más adelante fue cuando se realiza la publicación de la micrografía a raíz de Robert Hooke, en donde se le dio más énfasis en la construcción interna de la materia y se le dio la posibilidad en construir ya un microscopio compuesto. Este análisis realizado por Hooke le da 3 tipos de especialidades a ese proyecto. 1, la constitución interna de la materia. 2, la visión mecanística de la naturaleza. Y 3, la observación y la experimentación en el ámbito natural, tanto para seres como plantas como para los seres humanos. Más adelante, en el año 1676, Anthony van Leeuwenhoek hace el primer aporte a la ciencia con el primer microscopio simple, con una sola lente, analizando la sangre y analizando levaduras o insectos. Entre los años 1931 y 1981 se empieza a evolucionar el microscopio generando diferentes tipos. Número 1, microscopio electrónico de transmisión, el microscopio de contraste de fases, el microscopio electrónico de barrido. Algo importante que mencionar es que el microscópico electrónico de transmisión utiliza los electrones en vez de la luz. El microscopio de contraste de fases utiliza la interferencia en lugar de la absorción de la luz. También se empezó el primer escáner del TAC, que como tal se descubrió en 1972, que fue la escáner de la tomografía axial computarizada. Ya entre los años 1993 y 1996, principalmente en el año 1986, se gana el primer premio Nobel de microscopía y el primer premio Nobel de física. Se le otorga a Ernst Ruska por sus trabajos sobre el microscopio electrónico y a Gerd Benning y Henry Roger en el microscopio de efecto Thule. Y luego de eso, ya actualmente, en 2014, se entrega el primer premio Nobel de Química por los supermicroscopios y en 2024 se empieza a aplicar la inteligencia artificial a diferentes aplicaciones de la ciencia, teniendo en cuenta, uno, las generaciones de las personas, de los jóvenes de hoy en día, y teniendo en cuenta pues, las facilidades que el mundo le ha permitido a la ciencia poder desarrollar estas investigaciones. En esta diapositiva como tal nos da la oportunidad de ver la evolución del microscopio, tanto en sus partes como en su ubicación, en lo que requieren para su funcionamiento. En la parte superior podemos encontrar prácticamente el primer microscopio que se le da como en ese origen a Hooke, en donde era simplemente un tubo con diferentes lentes o ya especializado en un solo lente. Y en la última imagen, en la parte inferior izquierda, podemos visualizar ya un microscopio de bastante detenimiento o de bastante detalle, que es lo que hoy en día utiliza en compañía de la inteligencia artificial para identificar diferentes afectaciones en los genes, en las mismas células, en fin, ya es muchísimo más especializado. En la posición número 2, específicamente esos avances en la medicina. 1, en el tratamiento de enfermedades como el cáncer, el SIDA o también en enfermedades genéticas. Varios procesos de la tecnología como la nanotecnología, la intervención de la inteligencia artificial, la radioterapia de última generación y también la inmunoterapia ha permitido avanzar en procesos oncológicos. La investigación celular también ha permitido generar diagnósticos precoz, que es el desarrollo de pruebas diagnósticas más precisas y rápidas para detectar enfermedades en sus primeras etapas. Una de las investigaciones más vitales es el famoso ReNew, que es un sofisticado sistema de filtración que, valga la redundancia, filtra nueva información genética para ayudar a identificar la variante y variantes patógenas que causan la enfermedad del paciente. ReNew, como tal, es un sistema semiautomatizado que se define como el reanálisis de datos negativos en todo el genoma o en uno solo. Este estudio fue publicado por Human Genetics, en donde ese análisis permite de 10 segundos a 1 hora y media generar un diagnóstico en donde diferentes otros estudios no lo han permitido. Como tal, bajo este análisis se ha podido evidenciar que de 1.066 pacientes que no han sido diagnosticados, 63 se les puede dar un diagnóstico debido a este gran análisis. Y por último, también genera medicina personalizada, que es la creación de tratamientos personalizados que se adaptan a las características individuales de cada paciente. En la Universidad de EAFIT en Medellín, que como tal es la Escuela de Administración, Finanzas e Instituto Tecnológico, dicen que a cabo de 2 décadas habrán microbots que permitan no ser identificados, que sean más pequeños que el ojo humano, ingresarán por el cuerpo por medio de cápsulas y serán dirigidos en diferentes distancias por un médico mediante un control orientado por señales ultrasónicos o de campos magnéticos. Estos microbots tendrán la capacidad de realizar cualquier acción quirúrgica que el especialista le indique y podrá transportar y suministrar medicamentos a las
áreas afectadas con la precisión que la mano de un cirujano, después de horas y horas de hacer cirugías, por el estrés y el agobio, no le permitirá realizar. Dice un estudio de Nahum en 2022 que de cara a 2040 se espera que la incidencia de tumores a nivel mundial, a raíz del avance tecnológico, avance en 30.2 millones, aproximadamente 10 millones más que los casos registrados en 2020. Y aún así la tecnología no para de seguir avanzando. Y en la posición número 3 encontramos la ingeniería genética, lo que ha tenido la oportunidad de manipular los genes y el ADN, creando nuevas terapias genéticas y creando nuevas variantes en plantas y animales con características mejoradas. El proceso de alterar el ADN de un organismo, ya sea de una bacteria, de una planta, de un animal o del mismo ser humano, permite a los científicos añadir, eliminar o modificar genes específicos, modificando así sus características y funciones del organismo. Una de las investigaciones de la ingeniería genética más increíble es el CRISPR-Cas9, que es una herramienta de edición genética que permite a los científicos modificar con precisión el ADN de un organismo. Se basa en un sistema natural que las bacterias utilizan para defenderse contra el virus. En esencia, el CRISPR-Cas9 utiliza una pequeña pieza de ARN para dirigir una enzima llamada Cas9 a una secuencia específica del ADN. Una vez en el lugar del objetivo, la Cas9 corta el ADN, permitiéndole a los científicos realizar cambios, agregar, borrar o reemplazar material genético. Ahora, esa ingeniería genética ha permitido tener aplicaciones en diferentes sectores de la humanidad. Número 1, en la salud humana. El tratamiento de trastornos genéticos, por ejemplo, en corrección de genes defectuosos, o también en las terapias contra el cáncer, que es atacar o modificar esas células cancerígenas. En la agricultura también podemos ver el mejoramiento de cultivos que sean más resistentes a las plagas, a las enfermedades o a diferentes factores climáticos o ambientales. Y también el valor nutricional mejorado, que son esos perfiles nutricionales que mejoran la genética por diferentes solicitudes del consumidor. Y también la biotecnología o en la industria. También se ha visto en la producción farmacéutica debido a proteínas terapéuticas o a vacunas complejas y la biomedicación. Los microorganismos pueden limpiar ambientes contaminados y adicional a eso, diferentes participaciones en avances tecnológicos de otros sectores de la ciencia. Finalmente, la tecnología es un no parar. Todo el tiempo, de ahora en adelante, la tecnología va a ser un sistema que va a inundar diferentes procesos, no solamente de la medicina, sino de otros sectores del mundo. Adicional a estos procesos que ya vimos, también podemos considerar que este avance tecnológico en la comunicación celular también interviene en diferentes trasplantes de órganos, ha permitido mejorar su estructura y su función y también ha facilitado la realización de sus trasplantes de órganos. También tenemos la terapia genética que busca curar enfermedades utilizando genes modificados. También vemos las vacunas que protegen contra enfermedades infecciosas y finalmente podemos ver la inmunoterapia que busca reforzar o estimular mejor el sistema inmunológico para combatir diferentes enfermedades. Buen día. Mi nombre es Yurley López. Hoy les voy a hablar de la comunicación celular en la vida cotidiana. La comunicación celular es un proceso fundamental en la vida cotidiana, ya que permite a las células de nuestros organismos interactúen y coordinen en sus funciones básicas. Tenemos algunos ejemplos de cómo la comunicación celular se manifiesta en la vida diaria. Ejemplos de la comunicación celular. Primero, tenemos respuestas al estrés. Cuando estás estresado, por ejemplo, antes de un examen, tu cerebro libera hormonas como la adrenalina. Esta hormona viaja por la sangre y se comunica con las células de tu cuerpo para aumentar el ritmo cardíaco, dilatar las pupilas, liberar glucosa para más energía. Ejemplo, te sudan las manos, el corazón te late rápido antes de una presentación. Segundo, tenemos la cicatrización de heridas. Cuando te cortas un dedo, las células del área dañada se comunican liberando señales químicas que atraen células del sistema inmune, activan la reproducción celular, promueven la formación de tejidos nuevos. Ejemplo, tu cuerpo forma una costra y luego la piel se regenera. Tercero, respuesta inmune. Si te da gripe, las células infectadas liberan interferones que avisan a las demás células del sistema inmune para defender el cuerpo. Ejemplo, te da fiebre, inflamación como parte de la respuesta del cuerpo. Cuarto, regulación de la glucosa. Después de comer dulce, el páncreas libera insulina, que le dice a las células que observan la glucosa de la sangre. Ejemplo, niveles de azúcar en sangre baja gracias a esa comunicación. Estos ejemplos ilustran cómo la comunicación celular es esencial para la supervivencia y el funcionamiento adecuado de los organismos, desde lo más simple hasta lo más complejo. En conclusión, la comunicación celular es un proceso biológico fundamental de la vida. Sin ella sería imposible la supervivencia de los seres.
unicelulares o pluricelulares, o a la coordinación de las células que componen un individuo. Hoy en día no es posible comprender ni la filosofía ni la patología de los seres sin recurrir a este proceso. Muchas gracias